algo bueno ahí. Así muchos de nosotros en un momento determinado hemos venido a esta fraternidad y hemos encontrado, como les digo, muchos cambios en nuestras vidas que nos han ayudado. De eso bromeábamos con Beto al inicio. Yo recibo llamadas de amigos de Honduras y algo bueno hice, no sé, pero sé que mi vida ha cambiado y sé que ese cambio ha influido en personas. Y eso es lo importante. No le pido que nos juzgue en esta primera reunión de fraternidad. No nos juzgue, pero por favor haga sus juicios y oiga ese testimonio que puede impactar en su vida. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Realmente es bien interesante saber que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y bueno, hoy a través de, en lo que es el tiempo de esta pandemia es donde más nos mostramos que somos una organización internacional. ¿Me están oyendo? ¿Me están escuchando? Sí, ok. Sí, aquí sí. a través de Zoom podemos mostrar verdaderamente que somos una organización internacional porque si bien es cierto desde que comenzamos la mayor parte de los testimonios o todos los testimonios que hemos tenido son de afuera, de Sudamérica, de Estados Unidos, de Panamá y ver pues que Dios se está moviendo. Hoy tenemos a Alberto Beto Domingo, él es licenciado en Finanzas y Banca, es comerciante, empresario, tiene 52 años, está casado, tiene 3 hijos, es miembro de la fraternidad desde hace más de 20 años, fue presidente nacional de FINEC Panamá y hoy actualmente es el secretario, perdón, el fiscal nacional de FINEC en Panamá y director de comunicaciones para FINEC Latinoamérica. Así que yo les pido que recibamos a don Beto Domingo, que pongamos mucha atención, que mantengamos nuestro micrófono apagado para poder escuchar de esos mensajes, de esas palabras que él nos va a hablar de cómo Dios le ha ayudado en sus momentos difíciles. Bienvenido, don Beto, el micrófono es suyo. Gracias Luis, gracias Roberto por la invitación, gracias Raúl por la visión tan práctica y directa de lo que es este movimiento. Y un placer estar con ustedes desde acá de Panamá. Ya no hay fronteras, como decía Luis. Estamos compartiendo en diferentes países, diferentes testimonios que nos enriquecen y nos ayudan a seguir adelante. Quiero iniciar contándoles un poquito de mi familia, un poquito de mi pasado. Quiero contarles que yo vengo de una familia bien interesante porque yo vengo de una familia de inmigrantes. Mi bisabuelo era chino. Él vivía en un pueblo bien pobre en Cantón, China. Y en 1903 él decide trasladarse a California. En California se había descubierto oro, lo que se conoce en la historia como la fiebre del oro de California. Así que mi bisabuelo se montó en la bodega de un barco con 400 chinitos más y 2 sobrinos y hizo esa travesía. Quiero contarles que bien peligrosa esa travesía. Imagínense un par de semanas en la bodega de un barco. Muchos de los chinitos que iban con el paisano se murieron en el camino. Pero mi bisabuelo logra llegar vivo a California. Pero adivine, cuando llega a California resulta que el oro ya se había acabado. Así que salió de una situación mala para quedar en una peor, diría yo. Estando en California, los 2 sobrinos que viajaban con él le dijeron: tío, el barco en el que estamos viajando se va para Perú. Vámonos para Perú a ver cómo nos va, porque aquí no vamos a morir de hambre en California. Y mi bisabuelo decide montarse en el barco de nuevo y sale hacia Perú con los 2 sobrinos. Pero el barco tuvo que hacer una escala, abastecerse de agua y comida en un puerto que se llama Panamá. Y es así que mi bisabuelo llega a Panamá. Y llega a Panamá un 12 de abril de 1903. Hace 117 años, que es la fecha que usted ve en la pantalla en este instante. Es bien importante esta fecha, ¿y por qué le comento? Porque en 1903 los inmigrantes chinos no eran bienvenidos en Panamá, eran ilegales. Chino capturado, chino deportado, mandado de vuelta hacia China. Así que los chinitos que llegaban a Panamá en esa época hacían algo bien interesante. Se cambiaban su nombre y su apellido. Se ponían nombres castellanos, Pedro, Pablo, González, porque ellos pensaban que si se ponían Pedro o Pablo, ya se confundían en la sociedad panameña, ya dejaban de ser chinos
y no los molestaban. Cosa difícil, digo yo, porque un chino sigue siendo chino, aunque se ponga Pedro Pablo. Pero bueno, ellos pensaban que poniéndose un nombre castellano ya no los molestaban, se confundían, dejaban de ser chinos. Así que mi bisabuelo preguntó qué día llegó él a Panamá. Y quiero contarle que mi bisabuelo llegó a Panamá un domingo de Pascua. Ahí entonces mi bisabuelo tiene la genial idea de cambiarse su nombre y su apellido a Pascual Domingo. Y es por eso que mi apellido es Domingo. Viene de Domingo de Pascua, un apellido totalmente inventado. Quiero contarles que todos los domingos que hay en Panamá somos familia y venimos de esos 3 chinitos que llegaron en 1903. Ya somos bastantes domingos porque los chinitos se reproducen rápido, crecen rápido los chinitos. Y hay bastante domingo en casi todas las provincias de Panamá y en casi todas las actividades económicas. Quiero contarles que aquí nació mi abuelo. Mi abuelo era un hombre inquieto, nació de la unión de mi bisabuelo con una china. Y mi abuelo, buscando hacer fortuna, se dedicó a varias actividades económicas, no le fue muy bien. Y en una de esas se mete a la cría de gallo de pelea. Y peleando con su gallito de pueblo, un día una panameña de origen indígena, de una provincia que se llama Chiriquí, aquí en Panamá. Y el chinito se enamora de la panameña. Y de la unión de esos dos nace ese que usted ve en la foto en este instante, mi papá. 50% chino, 50% panameño. Cédula 4 de Chiriquí. Y ese chino panameño que usted ve en la foto dijo que quería triunfar. Así que estudió, se preparó, se graduó con honores en un buen colegio y salió a buscar trabajo. Mientras buscaba trabajo, se inscribió a estudiar contabilidad en la Universidad Nacional de Panamá, y a mi papá le gustaban mucho los conjuntos folclóricos, los bailes típicos, así que se mete en el conjunto folclórico de la universidad y comienza a viajar con el conjunto folclórico. Y en una de esas presentaciones conoce a una panameña de origen español árabe, que es esa que usted ve en la foto ahí en este momento. Y el chinito panameño se enamora de la muchacha esta de origen español árabe y deciden casarse. Y de la unión de esos dos muñecos que usted ve ahí, nace ese muñequito que usted ve en la pantalla ahora. Yo nazco el 26 de septiembre de 1967. Yo soy una combinación de chino, panameño, indígena, español, árabe. Clase de guacho, compadre, como decimos aquí en Panamá. Una mezcla de razas. Y es algo muy común en Panamá porque casi todos los panameños venimos de esa mezcla de razas. Quiero contarle que, bueno, mi papá quería triunfar, así que se inscribe en un curso de electricidad en un lugar que se llamaba Panama Canal Commission, lo que se conoce hoy como Autoridad del Canal de Panamá. Solo que en esa época estaba administrado por los americanos, el Canal de Panamá. Y se logra graduar con honores en el curso de electricidad y los gringos, los americanos dicen, este chinito tiene potencial, y lo contratan. Y así empieza mi papá a trabajar en el Panama Canal Commission bajo la administración americana federal. Y él aprovecha la oportunidad y rápidamente logra escalar posiciones en el Panama Canal Commission hasta convertirse en jefe de la división eléctrica del Panama Canal Commission. Para que usted tenga una idea de la importancia del puesto de mi papá llegó a ser el encargado de toda la electricidad del Canal de Panamá en el área de la ciudad. Un puesto bien importante, que le significaba a él un salario de varios miles de dólares. En 1970, tener un salario de varios miles de dólares en 1970, ya usted se imagina el dinero que manejaba mi papá. Pero mi papá decía que él no quería ser un esclavo o un empleado de los americanos toda la vida. Así que ahorró parte de su salario y con esos ahorros abrió una venta de materiales de construcción en un pueblo a 2 horas de Panamá. Y ahí puso un encargado y él iba, le echaba un ojo los fines de semana al negocio y seguía trabajando en el Panama Canal Commission. Bien, en el momento de la historia que le estoy contando, mi papá ya se había casado, ya tenía un hijo, yo había nacido, tenía un buen trabajo en el Panama Canal Commission, que no todos los panameños lo tenían, con un buen salario de varios miles de dólares, y una ferretería que le daba entre 3 a 4 mil dólares mensuales adicionales de ingresos. Como decimos en buen panameño, el hombre estaba hecho. ¿Qué más necesitas tú para ser feliz? Diría yo.
Pero quiero contarle que mi papá tenía un pequeño problema, que era muy violento. Le pegaba mucho a mi mamá. Un día la agarró a golpes, le partió la cara a mi mamá y mi mamá cayó en el cuarto donde vivíamos y empezó a desangrarse. Y ese día mi mamá tuvo que tomar una decisión. O me divorcio o me mata. Yo pienso que es una decisión inclusive de vida o muerte. Y mi papá dijo, está bien, nos divorciamos, pero agarra tus trapos y te largas de aquí y mi hijo se queda conmigo. Porque yo lo voy a entrenar como un hombre productivo, echado para adelante y tú no vas a hacer bien ese trabajo. Y mi mamá dijo, no, mi hijo se va conmigo. Y así empieza un pleito legal por mi custodia. Eso va a un lugar aquí en Panamá que se llama Tribunal Tutelar de Menores, que es el que decide quién se queda con el niño. Quiero contarle que mi papá contrató los mejores abogados y doctores psicólogos de la época para demostrarle al tribunal que mi mamá estaba inestable mentalmente, o sea, loca, y que por eso se tenía que quedar con mi custodia. Cosa que no logra y el tribunal decide que yo me quede con mi mamá. Y eso empeora la situación entre los dos. Si se llevaban mal, empezaron a llevarse peor todavía. Y es ahí que mi papá tomó una decisión un poco rara y dice, voy a invertir en la educación de mi hijo para que él me retribuya eso cuando esté más grande. Y es así que me inscribe en un curso, en un colegio privado exclusivo, católico, y yo lo que entendí que mi papá quería era que yo fuera un buen estudiante. Y quiero contarle que yo siempre fui un buen estudiante. Yo era ese estudiante que todos los años me ganaba un diploma de mérito, de buena conducta, de disciplina. La maestra me felicitaba en el salón por lo bien que lo había hecho. Pero cuando yo llegaba a final de año con los premios de mi papá, a su casa, mi papá agarraba los diplomas, los ponía a un lado, agarraba la boleta de calificaciones y buscaba la nota más baja en la boleta. Un 4,8, un 4,9, la nota más alta era 5. Y me decía lo siguiente, tú eres un animal, tú eres un fracasado, tú no sirves para nada, me avergüenzo que seas mi hijo, ojalá tú no hubieras nacido, tú tienes que sacar 5 de arriba abajo. Y yo entraba en shock, porque la maestra me acaba de felicitar en el salón por lo bien que lo había hecho, pero mi papá me decía que yo era un fracasado, que no servía para nada, porque no había sacado notas excelentes de arriba abajo. Y fíjense que eso fue creando en mí una serie de emociones y sentimientos de muy pequeño. Y el primero de ellos fue el miedo. Yo empecé a tenerle mucho miedo a mi papá de muy pequeño. Una persona violenta, agresiva, de palabras duras, poco amorosa y poco comunicativa. Por más que me esforcé en el colegio de que él se sintiera orgulloso de mí, nunca lo logré. Me gradué en el año de 1985 y aquí tengo una foto de ese día de la graduación que quiero mostrársela. Ahí estoy recibiendo mi diploma de graduación. Y recuerdo ese día muy, muy bien porque el rector del colegio que está en la foto le dijo a mi mamá las siguientes palabras en el acto de graduación. Señora Griselda, quiero felicitarla por el excelente hijo que usted tiene. Alberto ha sido un excelente estudiante, un buen compañero y será un excelente profesional. Siéntase orgullosa de su hijo. ¡Wow! Que el rector del colegio te dijera eso enfrente de todos, imagínate cómo se sentía mi mamá, orgullosísima, flotando en la iglesia. Sin embargo, quiero contarte que mi papá, yo le entregué el diploma de graduación, lo miró, lo puso a un lado y ni siquiera me felicitó, porque él decía que esa era mi obligación. Para eso me estaba pagando un colegio caro, para que yo me graduara. ¿Por qué me tenía que felicitar? Si eso era lo que yo tenía que hacer, entregarle el diploma. Y así, en ese momento, en 1985, a los 18 años, yo tomo una decisión. Y le digo a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Yo me quiero ir a trabajar con mi papá en su ferretería para con mi trabajo devolverle todo lo que él ha invertido en mí, porque no le quiero deber un centavo a mi papá. Y así me mudo a vivir a su casa y empiezo a trabajar de día en la ferretería que teníamos y a estudiar de noche finanzas y banca. Él seguía trabajando en el canal de Panamá, yo atendía el negocio y éramos socios mitad y mitad del negocio. Bien, unos 2 o 3 años después se nos ocurrió una idea acá en Panamá que a nadie se le había ocurrido. En Panamá, cuando usted quería poner el techo de su casa o de su fábrica o de su negocio, usted tenía que ir a la fábrica de techos, hacer un pedido, anotarse en una lista y esperar 3 semanas aproximadamente para que le entregaran el techo. ¿Qué tal si yo te tengo ya el techo cortado en un lugar, en 12, 14, 16, 18, 20 pies? Tú llegas el viernes en la tarde, compras tus 20 láminas de zinc de techo y el sábado en la mañana la estás poniendo. Y fíjese, estimado compañero, que los empresarios que me están escuchando en este momento van a entender lo que les voy a decir. No hay cosa más rica en el mundo, estimado amigo, que tener una empresa
que no tiene competencia. ¡Qué rico! Te comes el pastel solito. A nadie se le había ocurrido la idea. Y en cuestión de 2 o 3 años ya teníamos una cadena de venta de materiales de construcción de techo rodeando la periferia de la ciudad. Casa El Sin 1, Casa El Sin 2, Casa El Sin 3, Casa El Sin 4. Y tú dices, la pegué. Llegas al banco a depositar, el gerente del banco te ve en la fila y dice, Beto, usted no puede estar formando fila, deme su depósito acá, yo le hago los depósitos mientras se toma un café en mi oficina. No me vuelva a hacer eso, usted es un cliente VIP, por favor. Usted dice, la pegué, ya estoy a otro nivel. Usted comienza a facturar un montón de plata, comienza a reunirse con los dueños de la fábrica, los dueños de los negocios, Cámara de Comercio, Cámara de la Construcción, Asociación de Ejecutivos, y usted escala a un nivel social. Y el apellido Domingo empezó a ser conocido en la sociedad panameña como un apellido de una familia exitosa, productiva, de billete. Y ahora, ¿eso está mal lo que yo le estoy contando? Probablemente no, porque todo el mundo tiene derecho a soñar a tener lo suyo. Y quiero contarle que yo pensé que mi papá estaba orgulloso de lo que habíamos logrado. Pero quiero contarle que un día estábamos atendiendo en una de las ferreterías, el almacén estaba lleno de clientes, yo estaba facturando, cargando, descargando con los colaboradores. Mi papá llega en su caja y comienza a caminar por un pasillo de la empresa. Y sin querer, uno de mis colaboradores había dejado unas tachuelas tiradas en el piso. Y va pasando mi papá y pisa una tachuela. Y se voltea para donde estoy yo con los clientes y los colaboradores y comienza a gritarme, chiquillo animal, hijo de tal... Y por ahí se fue. Todas las palabras sucias que usted se sepa, multiplíquelas por 10. Y eso fue lo que me dijo mi papá. Yo no sé si a usted le ha pasado que hay momentos que usted tiene grabado en su mente que a usted nunca se le olvida, que usted se acuerda como si fuera hoy. Yo me acuerdo de ese momento como si fuera hoy. Me recuerdo asustado con la libreta de facturas en la mano, mi papá enfrente gritándome todas estas barbaridades e insultos, los clientes detrás de mí preguntando qué estaba pasando, asustados, los colaboradores huyendo a esconderse. Y yo me quedé pensando en ese momento. Este tipo está loco. Yo he sido un buen hijo, he sido un buen estudiante, le he trabajado duro, le he devuelto con mi trabajo 1000 veces lo que he invertido en mí y mira cómo me trata. Y en ese momento de la historia que le estoy contando, estimado compañero, en ese preciso momento pasó algo dentro de mí. El miedo que yo le tenía a mi papá se transformó en algo más peligroso. Ira, odio y resentimiento. Y usted se cansa que lo maltraten. Y usted comienza a reaccionar. Y acá en Panamá decimos, de lo que traes, llevas. Y comencé a confrontar a mi papá. Mi papá decía por la derecha, yo decía por la izquierda. Mi papá decía rojo, yo decía blanco. Y la empresa se dividió en 2 bandos. Los que estaban con el viejo y los que estaban con el hijo. ¿Y qué empresa puede echar para adelante cuando no hay unidad? ¿Qué país puede echar para adelante cuando no hay unidad? ¿Qué capítulo puede echar para adelante cuando no hay unidad? ¿Qué familia puede echar para adelante cuando no hay unidad? Complicado. Y comenzamos a tener problemas. Fíjese que las confrontaciones fueron tan fuertes que un día estábamos discutiendo mi papá y yo en su escritorio, en su oficina, porque él había tomado una decisión sin consultarme. Yo me disgusté, le pegué a la mesa, me puse de pie y le dije, ponte de pie porque hoy es el día que te voy a partir la cara. Hoy te parto la cara, hasta aquí llegas. Y mi papá se queda asustado y me dice, no, vamos a dejar esto hasta aquí. Yo, no. Yo tengo mi 9 milímetros aquí en la espalda. Yo sé que tú tienes tu pistola ahí en el escritorio porque los dos andábamos armados. Y antes que saquemos la pistola y nos matemos a tiro, nosotros somos una persona inteligente, estudiada. Vamos a hacer algo. Tenemos 4 ferreterías. A mí me corresponden 2, la mitad. Pero para no pelear, quédate tú con 3 ferreterías y me das una nada más y yo me voy. Yo no te necesito a ti para hacer plata. Y mi papá me dice, no estoy de acuerdo. ¿Tú no estás de acuerdo? No. Ok. Él puso sus abogados, yo puse mis abogados y empezamos un pleito legal por el imperio que teníamos. A las 2 semanas, uno de mis abogados me pide una cita y me dice, Beto, ¿puedo conversar con usted? Yo, dígame, verifíqueme si esto que está aquí es su firma. Yo, no, esto no es mi firma, ¿esto qué es? Su papá falsificó su firma en un acta de junta directiva fraudulenta y se traspasó a nombre de él todas las propiedades suyas y lo dejó usted en la calle sin nada.
Estimado compañero, yo no le puedo explicar cómo yo me sentí ese día. Además del miedo, la ira, el odio, el resentimiento que yo tenía contra mi papá, ese día me sentí traicionado, asqueado. Mi propio padre me había traicionado, me había metido una puñalada en la espalda. Qué cosa más fea. Y yo recuerdo que yo le pregunté al abogado, licenciado, una pregunta así: ¿yo puedo meter preso a mi papá por eso? Sí, sí. Esto es bien delicado lo que hizo su papá, falsificación de documentos, y el acta está registrada en el registro público del gobierno. Y ese día, estimado amigo, yo di instrucciones a mi abogado para iniciar un proceso civil y penal para meter preso a mi papá por 5 años. Y quiero contarle algo. Yo soñaba con ese día, que mi abogado llegara a mi oficina y me dijera que mi papá estaba preso, porque yo quería tener la satisfacción de ir a su celda, mirarlo a los ojos y decirle: ponte de rodillas ahora y ruégame que te saque. Y esa era mi vida, estimados compañeros. Una vida llena de casas, carros, fincas, ganado, billete, títulos, posición social. Mis amigos que estudiaban en la universidad conmigo en ese momento me decían lo siguiente: Beto, cuando yo sea grande, yo quisiera ser como tú, mi hermano. Y yo le decía a mis amigos: ¿por qué, brother? Ya la vida, 20 y pico de años, 4 ferreterías, la cuenta de banco reventándose en plata, una finca con 60 hectáreas y ganado, un carro último modelo y 3 hembras. Tú eres mi héroe, brother, yo quisiera ser como tú, me decían. Qué interesante. Mis amigos de la universidad querían ser como yo. Yo era el símbolo del éxito para ellos. Porque ¿qué es el éxito? Para algunos el éxito es tener muchas cosas. Mientras más tienes, más exitoso. Sin embargo, quiero contarle que aún teniendo todo esto que yo le estoy contando, muchas veces en la soledad de mi cuarto, yo tuve la pistola en la mano, considerando quitarme la vida. Porque aún teniendo todo esto que yo le estoy contando, yo no era feliz. Y es ahí que conozco una persona que se dedica a dar seminarios de motivación, lo conozco en una feria, y me dice: hermano, voy a agarrar tu compañía y la voy a poner a vender 150% de lo que está vendiendo. Y yo: excelente, yo estoy ganando billetes, pero yo quiero más billetes, dije. Le doy mi tarjeta, el tipo se va y a las 2 semanas me dice mi secretaria que me estaba llamando esta persona, nos ponemos de acuerdo, nos reunimos, yo le digo: ¿qué es lo que tú quieres hacer? Vamos a agarrar tu compañía, vamos a hacer un seminario de motivación, esto, y la vamos a poner a bola. Yo: excelente. Y cuando voy a firmar el contrato, me acuerdo que necesitaba la firma de mi socio, mi papá, porque todavía no me había separado y éramos dueños los dos. Y le digo a esta persona: tienes que ir a buscar la firma de mi socio también. Dice: ¿y quién es tu socio? Mi papá, le digo. Pero si es tu papá, pídele la firma tú. Yo: no. Aquí está la dirección, ve, tú habla con él y explícale que te firme él. Y yo no le quise decir, yo no le quería contar a él la pelea que yo tenía con mi papá. Porque vamos a ser sinceros, estimado compañero, esas peleas familiares, uno no se las anda contando a todo el mundo. Los trapos sucios se lavan en la casa. Esas peleas uno las mete debajo de la alfombra. Nosotros éramos una familia que todos los años hacíamos una celebración de Año Nuevo en la casa de mi papá, nos tomábamos una foto de la familia feliz y la poníamos en la entrada de la casa. Nosotros queríamos darle la apariencia a los vecinos y a los amigos que nosotros éramos una familia productiva, exitosa y feliz. Mi familia vivía con caretas, aparentando lo que no era. Pero bueno, yo sé que esa era mi familia. Muchos de ustedes no hacen eso. Y yo le digo a él: vaya y converse con él. Y mi papá dice: vamos a vender más, sí, dele pues, y lo aprueba. Y él comienza a investigar cuál era el problema de la empresa y descubre algo interesante, compañero, que la empresa de nosotros no tenía problema de venta ni de activos, estaba volando. Tampoco era un problema de deuda, porque los pasivos se podían cubrir con los activos que teníamos. Tampoco era un problema de mercadeo, de publicidad, porque la empresa era súper conocida en Panamá. ¿Y cuál es el problema de esta empresa?, dijo él.
Y se le ocurre algo interesante. Se va a una de las ferreterías y se reúne con el aseador, el que limpia. Sí, estimado compañero, el aseador es el que conoce todos los bochinches de la empresa. Y se reúne con el aseador y le dice, hermanito, ¿usted me puede decir qué fue lo que está pasando en esta empresa? Y el aseador le dice, sencillo, pero no diga que yo le dije porque me votan. Dice, no, dígame. Que el viejo y el hijo se la pasan peleando la cabeza y aquí nadie hace caso, los empleados se aprovechan, se roban las cosas y nadie hace su trabajo. ¡Ajá! Ya descubrí cuál es el problema de esta empresa, la cabeza, la gerencia. Si arreglo la gerencia, se arregla la empresa. Y es una máxima de liderazgo que dice precisamente así. Cuando la cabeza de algo está mal, todo el cuerpo va a estar mal para abajo. Fíjese que eso se aplica para la presidencia de un país, para la alcaldía de una ciudad, para la dirección de una empresa, para la dirección de un capítulo. ¿Y sabe dónde eso se aplica también? En nuestra casa, en nuestra familia. Cuando la cabeza está mal, todo el cuerpo va a estar mal. Así que empieza un proceso de tratar de recuperar a la gerencia, a la cabeza, y me reúne a mí, a mi papá y a mis dos hermanos en un almuerzo. Y nos dice, a partir de hoy vamos a iniciar con la recuperación de esta empresa con lo que se conoce como el abrazo del oso. ¿Y eso qué es? Le dijimos. Sencillo. Cuando usted se encuentra con su papá en un pasillo de la empresa, tiene que abrazarlo fuertemente y levantarlo. Mire, estimados compañeros, eso era comiquísimo. Yo recuerdo a veces que yo venía caminando por un pasillo de la empresa leyendo unos documentos, mi papá venía por lo lejos allá, nos veíamos hacia lo lejos y ¡fu! Salíamos huyendo para otro lado, para no encontrarnos, para no abrazarnos. ¿Sabe por qué? No me gustaba abrazar a mi papá. Nunca en la vida nos habíamos abrazado. ¿Qué es eso de estar abrazándonos ahora? No era una dinámica común en la familia. Le voy a decir que hasta un poquito de repulsión sentíamos con esos abrazos, porque eran obligados, no nacían de nosotros. No funcionó. Segunda estrategia, contratamos un coach psicólogo profesional. Le expliqué el problema y el tipo me dice, en 4 sesiones los arreglo, 1.250 por sesión, $5.000 el tratamiento. Perfecto, vamos. Nos reunimos en la primera sesión con el psicólogo le deja unos talleres a mi papá de comunicación para que lo practique con nosotros, nos fuimos y regresamos la semana siguiente y el psicólogo le pregunta a mi papá, ¿cómo le fue usted con los talleres con sus hijos? Y mi papá se le queda mirando y le dice, ¿cómo me va ahí? Si yo lo que tengo es una partida de animales que no sirven para nada. Ah, yo soy un animal. Y nos agarramos a pelear en el consultorio. Al día siguiente el psicólogo me llama y me dice, hermanito, mándeme los 1.250 que me debe y no regrese más nunca, que usted está tan loco. Y me van a volver loco a mí. Una sesión duramos con el psicólogo. Tercera estrategia, agarramos un pergamino, hicimos un pacto de no agresión y pusimos en el pergamino lo siguiente. Los señores fulano, se comprometen a no decirse animales, esto, se comprometen a quererse, respetarse, dado en la República de Panamá. Y para que usted vea que esto no es cuento lo que le estoy contando, vamos a trasladarnos a mi finca, que tengo llegando a la playa en la otra costa de Panamá, y ahí estamos en la firma del pacto. Ahí estamos leyendo la firma del pacto, cada uno se pinchó los dedos, dejó caer una gota de sangre en el documento y cada uno firmó al lado de su sangre con su firma. Y eso lo pusimos en un cuadro en la casa de mi papá. Para que usted vea que no es cuento lo que yo le estoy contando, nos vamos a trasladar a nuestra casa para que usted vea ahí el pacto y vea la firma y la sangre de mi papá, mi firma, mi sangre y la de mis 2 hermanos. Entonces cuando nos íbamos a pelear, ahí estaba el cuadro que decía que no podíamos pelear. Pero cuando estábamos fuera de la casa, se nos olvidábamos y comenzábamos a pelear. Y es ahí, estimados compañeros, que me invitan a la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Yo llego a un desayuno, un sábado, a las 7:30 de la mañana. Quiero contarle que llegué totalmente borracho a mi primera reunión de fraternidad. Y le voy a explicar por qué. Porque yo tenía aproximadamente unos 30, 31 años y yo me dedicaba a parrandear. Imagínense un muchacho de 31 años con 4 ferreterías, la cuenta de banco reventándose en plata, un apartamento de soltero en una de las áreas más lujosas de Panamá. Ya, yo no le voy a contar lo que yo hacía, usted se imaginará la vida que yo llevaba. Así que llego casi borracho a este desayuno, me siento, dan la bienvenida, explican la identidad, la visión,
Dice el maestro de ceremonia, hoy un miembro de esta organización nos va a contar si pertenecer a este grupo le ha servido de algo positivo en la vida. Y se para un señor bien simpático al frente y dice, buenos días, mi nombre es fulano de tal. Yo quiero contarle que yo llegué hace 3 años a esta organización con problemas en la columna vertebral, la presión sanguínea alta, principios de diabetes, mi empresa estaba quebrada, mis tarjetas de crédito sobregiradas, mi esposa me había botado de la casa y mis hijos no me hablaban. Y mientras yo estaba escuchando a este tipo hablar, yo estaba pensando, Dios mío, ahora que acaba la reunión voy a la patrol a buscar la pistola para que se meta un tiro, pobrecito, con tanto problema. Y en lo que estoy pensando eso, el tipo agarra un papel que había enfrente de él y dice, y en este papel que está aquí, yo le pedí a Dios que me ayudara a resolver esos problemas y Dios me ayudó a resolverlo. Estimados compañeros, cuando mencionaron esa palabrita Dios, dije, ¡ay! Me engañaron. Qué inteligente estos tipos. Te invitan a comer para engancharte en su iglesia, dije yo. Porque para mí Dios, en ese momento, era un bautizo, un sepelio, una boda. Yo le decía a Dios, tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo. Tú allá, yo acá. ¿Qué sabe Dios de problemas? De problemas yo. El licenciado Alberto Domingo, licenciado en Finanzas y Banca, posgrado en Alta Gerencia, maestría de Recursos Humanos, dueño de 4 ferreterías, inmobiliario ganadero. A mí pregúntenme de problemas. ¿Qué sabe Dios de problemas? Decía yo. Y estaba molesto con esa arrogancia que le estoy contando. Pero cuando miro a la mesa, todos los que estaban en la mesa conmigo, los empresarios que estaban en la mesa, estaban escribiendo en el papel. Y yo me quedé pensando, wow, qué barbaridad. Y yo no sé si más por pena o por la presión del momento, yo dije, voy a probar. Y agarré el papelito y escribí una sola cosa en ese papel ese día. Le voy a decir qué escribí. Puse lo siguiente: si esto funciona, arregla la situación con mi papá. Métalo en el sobre, nadie lo lee, eso se destruye al final del evento. Y si Dios le contesta, no dice. Y si no, calladito se ve más bonito, me dijeron. Excelente. Me fui de la reunión y un par de semanas después me invitaron a un seminario de finanzas. Iban a hablar de finanzas y yo, bueno, suena interesante. Y cuando llego a la conferencia, el conferencista dice lo siguiente: hoy les voy a hablar de un principio bien importante para ser exitoso y productivo en la vida. Dije, voy a poner atención, dije yo. Y el tipo dice, no importa que usted tenga mucho dinero en el banco. Y me quedé pensando, ese soy yo. No importa que usted tenga finca y ganado. Y me quedé pensando, ese soy yo. No importa que usted tenga un carro último modelo. Hijo, me acaba de comprar una Patrol con todos los hierros. Le pegó a las 3. Hizo una pausa y dijo lo siguiente: jamás usted será feliz con todo eso si usted tiene resentimiento en su corazón. Para ser exitoso y productivo en la vida, usted tiene que aplicar el principio de perdonar. Y dije, ¿qué? ¿Este tipo qué está hablando? Para ser exitoso lo que hay que tener es billete. ¿Qué tiene que ver el perdón con el éxito? Y me dijeron, nunca vas a ser feliz con todo eso si no aprendes a perdonar. Y quiero contarle que me invitaron a perdonar a mi papá. Dice, tú tienes que perdonar a tu papá. Y yo, ¿qué? No, papá. ¿Cómo tú perdonas a una persona que te ha maltratado por más de 30 años? Yo perdono, pero no olvido, decía yo. El que me la hace, me la paga. Ese era mi refrán en ese momento. Yo había dicho que yo no quería convertirme como mi papá. Y con el tiempo me quedé convirtiendo igualito a mi papá. De mal carácter, manipulador, gritón. Y yo decía que yo no quería parecerme a él. Y estaba en esto que perdono, no perdono, perdono, no perdono. Y se hace la primera convención nacional de la fraternidad en Panamá. Y ese día, unas horas antes de iniciar el evento, se daña el equipo de sonido. Y el presidente de la fraternidad me dice, ¿tú tienes algún equipo de sonido que nos puedas prestar? Y me acuerdo que mi hermanito tenía una banda de rock. Y llamo a mi hermano y le digo, hey, préstame tus bocinas y tu micrófono, brother. Dale, no hay problema, pero están en la galera número 1. Y yo, bueno, ¿cuál es el problema?
que la llave la tiene mi papá y se la vas a tener que pedir a él. Y yo, hacha la vida. Yo, pídesela tú, acuérdate que yo lo estoy metiendo preso, yo no le hablo. Y ya estaba en fraternidad yo. Y me dice mi hermano, pues tenemos un problema porque yo tampoco le hablo de hace 6 meses. Y vivían juntos en la misma casa. Era mi hermano más pequeño. Y me dice, ve a la oficina y pídele la llave a la secretaria, dile que vas de parte mía y saca las cosas. Y yo digo, bueno, ni modo. Y en lo que estoy en el lobby del hotel esperando mi camioneta para salir, habían 3 empresarios que habían llegado de un país de Centroamérica a participar en la convención y me dicen, Beto, te acompañamos, que queremos conocer un poquito de la ciudad, estamos aburridos. Y se me meten en la camioneta. Y yo, no, yo vengo. Y se me meten, ay, a la buena. Y yo iba en el carro manejando hacia la oficina de mi papá pensando, que no te mi papá, que no te mi papá, que no te mi papá. Le pido la llave a la secretaria y me voy. Y el fraterno que iba al lado mío se me queda mirando y me dice, te veo como estresado, Beto, ¿pasa algo? Y yo dije, bueno, yo soy una persona inteligente. Le voy a contar al fraterno qué es lo que está pasando, por si acaso, le dije. Mira, si ahora que llegamos a la oficina de mi papá está ahí, y yo lo agarro a patadas y le parto la cara y le hago esto y le hago lo otro, es porque mi papá me ha hecho esto. Y digo, justifico cualquier escena, dije yo. Y el fraterno que iba al lado mío me dice, vamos a hacer algo. Si tu papá está ahí, déjame conversando con él, ve a buscar las cosas y regresa. Está bien, dije yo. Y en el carro, que no te mi papá, que no te mi papá, que no te mi papá. Y cuando llego a la oficina de mi papá, qué mala suerte, brother. El carro de mi papá ahí. ¡Ah! Dije yo. Nos bajamos, entramos a la oficina de mi papá se asusta cuando me ve, porque me ve llegar ensacado, con 3 tipos ensacados. Yo pienso que mi papá pensaba que eran mis abogados y que nos lo íbamos a llevar preso. Y mi papá asustado me dice, ¿qué pasó? Yo, ¿tú tienes la llave de la galera número 1? Y sí, aquí está. Y le quito la llave de la mano. Y le digo, dame acá que tengo que sacar unas cosas que me prestó Gilberto. Aquí te dejo estos amigos que quieren hablar contigo. ¡Ey, aguanta! Y le dejo a los fraternos ahí en la oficina. Me voy a buscar las cosas y regreso media hora después. Y aquí viene la parte interesante, estimado compañero. Cuando regreso a la oficina de mi papá, ¿qué me encuentro? Cuando abro la puerta, me encuentro a mi papá de pie, a mi amigo fraterno enfrente, y me parece que mi amigo fraterno estaba orando por mi papá. Y yo me quedé paralizado en la puerta de la oficina pensando, ¿qué pasó aquí? Me equivoqué de oficina. Mi papá no cree en estas cosas, mi papá no cree en Dios. Y en lo que estoy impactado viendo esta escena, el fraterno me ve parado en la puerta y me dice, Beto, en el nombre de Jesús, yo te ordeno que vengas aquí en este momento, te arrodilles, le beses los pies a tu papá y le pidas perdón. Y estimado compañero, quiero contarle que yo me quedé paralizado en la puerta pensando, este tipo está loco. Si el que tiene que venir arrastrando la lengua por la forma, lamerme los pies y pedirme perdón a mí es él. Yo soy el ofendido. Yo soy el maltratado porque yo le tengo que pedir perdón. Y estimado compañero, quiero contarle que me quedé paralizado en esa puerta 5 segundos. 5 segundos que parecieron 5 años y le voy a explicar por qué. Porque durante esos 5 segundos comenzaron a regresar a mi mente todos esos momentos donde mi papá me dijo, tú eres un animal. Tú eres un fracasado. Tú no sirves para nada. Me avergüenzo que hayas nacido. Ojalá no fueras mi hijo. En ese momento llegaron a mi mente todos esos momentos donde mi papá me humilló delante de mis compañeros de trabajo. Me humilló delante de mis compañeros de la universidad, del colegio y de mis amigos. A mi mente comenzaron a llegar todos esos momentos donde mi papá me destrozó mi corazón. Yo tenía todas las razones, estimado compañero, para no hacer eso que me estaban pidiendo. Pero quiero contarle que una fuerza sobrenatural que conocí en esta fraternidad me hizo caminar. Avancé, me arrodillé, le besé los pies a mi papá, me puse de pie y le pedí perdón. Y en ese momento, por primera vez en 33 años que yo tenía en ese momento, mi papá llorando en mi hombro me dijo las siguientes palabras.
te amo mucho, hijo, perdóname. Y yo abrazado con él, llorando, le dije, papá, yo te amo mucho también, perdóname. Y ahí empezó un proceso de reconciliación con mi papá. Empecé a entender que mi papá no podía darme algo que él no había recibido. A mi papá nadie lo había abrazado. A mi papá nadie le había dicho, tú puedes. Quiero contarle que mi papá se murió de un infarto al corazón un año después de ese momento. Pero durante ese año que estuvo vivo, mi papá pasó de ser mi peor enemigo, que lo iba a meter preso por 5 años, a ser mi mejor amigo. Todos los días conversábamos por teléfono y todos los fines de semana cenábamos en familia en su casa. Ya estoy terminando, estimado compañero. Pero antes de terminar, yo quisiera hacerle una pregunta a usted que me está escuchando. ¿Recuerda usted por casualidad qué fue lo que yo pedí en ese papelito la primera vez que yo llegué a un capítulo de fraternidad? ¿Se acuerda? Yo se lo voy a recordar. Si esto funciona, arregla la situación con mi papá. Yo no pedí, no tenía situaciones económicas, no tenía situaciones de salud. Yo pedí por una situación que había intentado resolver con el abrazo del oso, con el mejor psicólogo de Panamá y con un pacto de sangre y no había podido. Y Dios me la resolvió. No con mis fuerzas, sino con su espíritu. Y ese es el mensaje que te vengo a traer hoy. Han pasado 20 años de ese precioso momento. Y aquí estoy. Quiero contarles que le pedí perdón a mi esposa, que era mi novia en ese tiempo. Le había hecho mucho daño. Logró perdonarme. Nos casamos. Quiero terminar con una foto muy bonita que siempre comparto. Quiero presentarles a mi familia. Ahí está mi esposa y mis 3 hijos. Esa foto se tomó hace 1 año y medio aproximadamente en la graduación del colegio de mi hijo, el que está sosteniendo el diploma. Y ese día yo fui donde la maestra y le pregunté, ¿usted me puede decir algo de mi hijo, Alberto? Y la profesora se me queda mirando y me dice, Alberto, 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 ¿qué le puedo decir de su hijo? Excelente estudiante, buen compañero, uno de los mejores estudiantes que he tenido en 20 años de ser profesora en este colegio. Lo felicito, señor Domingo. ¡Ah! Ya usted se imagina cómo salí yo flotando pechón en los pasillos del colegio. Después fui al salón de mi hija Rebeca. Profesor, ¿usted me puede decir algo de mi hija Rebeca? Ay, Rebeca, 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 señor Domingo, eso es un amor. Es un ángel caído del cielo. Lo felicito, señor Domingo. ¡Ah! Y por último fui al salón de mi hijo Lucas, el chiquitín que usted ve ahí. Y le pregunté a la profesora. No, las profesoras estaban llorando. ¿Sabe por qué? Porque Lucas estaba terminando su proceso maternal y ya no lo iban a ver más. Se iba para otro patio, para primaria. Y no lo iban a ver. ¿Y por qué termino con esta foto, estimado compañero? Porque yo estoy totalmente convencido. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Totalmente convencido de que si yo no hubiera llegado a esta organización y yo no hubiera sido alcanzado por esa visión que dieron de cambio de actitud que habló Raúl al principio, muy probablemente, escúchame, muy probablemente, a eso que está en la foto, que usted ve ahí, yo le estuviera diciendo, tú eres un animal, tú eres un fracasado, me avergüenzo de haberme casado contigo, tú no eres una suficiente mujer para mí, ojalá no hubieras nacido, como lo hizo mi papá con mi mamá y conmigo, lo hizo mi abuelo con mi papá y lo hizo mi bisabuelo con mi abuelo. Yo venía de una cadena de generación de malos principios y valores. Y a través de esta organización y a través de desarrollar lo que llamamos aquí esa relación personal con Dios, yo decidí cambiar el futuro de mis hijos y el futuro de mis nietos. Y te tengo una buena noticia. Si yo lo pude hacer, usted también lo puede hacer. ¿Y cómo? Sencillo. Yo lo quisiera invitar ya para cerrar. No sé si lo ha hecho ya o si no lo ha hecho, pues lo invito a que lo haga y si lo ha hecho, pues reafirme su compromiso
Esta historia tuvo un comienzo con una oración bien sencilla que yo hice, unas palabras que repetí hace 20 años. Con mucho respeto yo quisiera invitarlo para que usted repita conmigo esas palabras que yo hice que me llevaron a tener este final feliz. Repita conmigo, dice así: Señor Dios Todopoderoso, en este momento te pido perdón por todas mis faltas. Y perdono a todo el que me ha ofendido. Acepto a tu Hijo Jesús como mi Señor y Salvador. Te entrego la vida de mi familia, mis negocios, mis finanzas, mi trabajo, mi salud, para que se haga tu santa voluntad. Bendíceme, protégeme y dame prosperidad. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Estimado amigo, si usted hizo esta oración conmigo hoy, quiero darle la bienvenida a la gente más feliz del planeta Tierra. Muchas gracias. Wow, wow, wow. Tremendo, tremendo testimonio. Muchas gracias, Beto. Es un testimonio poderoso donde podemos ver la mano de Dios manifestada en su vida, en su familia. Dios no solo cambió su vida, sino que cambió la de su padre y por ende la de toda su familia, porque me imagino que sus hermanos y todos los demás en esa actitud hicieron un cambio total, radical, y qué maravilloso. Les soy honesto, es un testimonio que golpea realmente nuestros corazones. Mi padre ya no está con nosotros, ya él también partió con el Señor, pero sí me hizo recordar toda la vivencia y todo, y bendito Dios que a mí, como ser humano, como persona, me tocó eh, pedirle perdón y perdonarnos, y me hizo memoria de esas situaciones que vivimos como hijos y como padres, y realmente que es un testimonio muy, muy tremendo, toca los corazones, toca las vidas. Gracias, testimonio que ahí va a estar siempre para darle la honra y gloria a Dios, ¿verdad? Gracias, Beto, es fabuloso. Para culminar la reunión y orar por esas peticiones que muchos han anotado o tienen anotadas en su mente. Le vamos a pedir a usted, Beto, que ore pues por esas peticiones, y aquí mismo aprovechar si alguno, o al final mejor, Sí. vamos a orar por las peticiones y luego los que quieran salir pues pueden salir después de que concluyamos, pero también va a estar Beto para orar por cualquier petición. Vamos, ore Claro que por las sí. peticiones. Gracias, Luis, gracias. Sí, para mí será un placer. Yo quisiera orar por esas peticiones que usted tiene. Yo sé que en estos momentos estamos pasando situación complicada. Han sido quizás más de 2 meses que estamos en casa, la economía y todo lo demás. Pero yo quiero darle un mini testimonio rapidito para animarlo. Fíjense que yo tenía una transacción en un banco para unificar algunas líneas de crédito, y una semana antes de que me aprobaran la transacción de pasar todo a otro, y un dinero extra que te estaba pidiendo para un proyecto, llega la pandemia y todo se tranca, y el banco me dice: no podemos proceder porque nos falta una póliza de seguro de vida y una póliza de incendio para aprobar el préstamo. Y yo dije: hey, olvídelo, no era urgente tampoco, yo quería hacer una reestructuración y bueno, necesitaba el dinero, pero yo puedo esperar. Estimados amigos, para honra y gloria de Dios, una semana después me meto a mi cuenta de banco de la empresa y veo el depósito de esta cantidad importante de dinero. Dígame usted, ¿qué probabilidades hay de que un banco te apruebe un desembolso de esa cantidad sin póliza de incendio y sin póliza de seguro de vida al que está pidiendo el préstamo? No sé.
Usted quizá le podrá llamar a eso suerte. Yo no sé. Para mí es un milagro. Ningún banco hace eso. Y así te pudiera contar de clientes míos que yo me dedico al negocio inmobiliario de alquiler de bodega, que me han llamado a mí para decirme, señor Beto, no le puedo pagar todo el alquiler, pero le puedo pagar la mitad. ¿Usted me podría aceptar, por favor, el dinero? No sé, quizá podría ser suerte también o podría ser un milagro. Yo creo que a medida que vamos desarrollando esa fe y esa relación personal, el Señor nos va resolviendo la situación. Así que en el nombre de Jesús, yo en este momento quiero interceder por cualquier situación que hay en esta sala, Señor. En este momento quiero interceder, Señor, por esas situaciones económicas, Señor. Por los recursos que hacen falta, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Yo desato recursos para cada uno de los que está aquí, Señor. Y desato sabiduría para administrar correctamente esos recursos, Señor, y multiplicarlos, Señor, para tu obra. En este momento, Señor, yo desato, Señor, un espíritu de perdón. Todo resentimiento, Señor, se va de los corazones de los que están aquí en esta sala. Para que ya no haya estorbo para sus oraciones, Señor. Porque cuando tenemos un corazón resentido, tú no nos puedes escuchar, Señor. Así que declaro, Señor, en este momento que están limpios de cualquier espíritu de resentimiento, de odio, de ira. Padre, en el nombre de Jesús quiero orar por la salud de cada uno de los que están en esta sala, Señor. Cubrimos con un manto, Señor, de tu sangre preciosa cada uno de los hogares de que están aquí, Señor, para que esta enfermedad no los toque, Señor. Señor, quiero orar por Roberto, Señor, por Roberto Aguiriano, que me invitó a esta reunión, Señor, y que está aquí aún con ese dolor que tiene por la pérdida de sus amigos tan queridos, Señor. Gracias porque Él está demostrando su compromiso, Señor. Y en este momento quiero declarar a paz en este momento, Señor. Recibe, Roberto, esa paz que solo da el Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, porque tú vas a confortar ese corazón, Señor. Y por último, Señor, te quiero dar gracias por la directiva de este capítulo, Señor. Porque semana tras semana aquí están, Señor, haciendo el trabajo con compromiso, Señor, para que estas buenas nuevas lleguen a todo el que las necesita, Señor. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, Beto. Precioso. Todo un evento maravilloso. Amigos, fraternos, y cada uno de ustedes, muchos sé que han escrito y han dicho felicidades por ese testimonio. Gracias. Solo el poder de Dios puede hacer esa transformación. Gracias por sus mensajes para Beto. La reunión ha terminado, sin antes me queda decirles que aquí vamos a estar un tiempo más. Si quieren oraciones privadas, oraciones, bueno, estamos en la sala, ¿verdad? Pero personalizadas, digámoslo mejor así. Personalizadas, cada uno de ustedes puede pedirle uno por uno a Beto para que ore por esas peticiones especiales. Y si no, pues la reunión ha concluido. Los que se puedan y quieran salir, pues retornan los que están trabajando, y los que no, pues aquí nos quedamos para platicar un poco más. Y como les digo, abran sus micrófonos, ya pueden abrirlo, saludar y bueno, darle gracias, y los que quieran pedir oración, aquí está Beto, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, Beto. Es tremendo como Dios te usa.